muchas familias que vinieron a poblar el norte mexicano tienen su origen en Israel. Las tortillas de harina es el pan sin levadura judío. La machaca es más, cuando empiezas a guisar ajo y cebolla, ya te distinguían que eras judío. Allá en España estaba prohibido. ¿Por qué los norteños fuimos los que pelearon principalmente contra los franceses y no los sureños? Porque a los sureños les decían los sacerdotes que si peleaban contra los franceses iban a ser excomulgados. Y como nosotros los norteños no éramos muy creyentes, pues nos agarramos contra los franceses y la primera derrota del ejército francés fue aquí en Sinaloa en la batalla de San Pedro. La primera derrota donde el ejército francés desfila como de ejército derrotado por las calles de Culiacán. Bienvenidos a un episodio más de Tiempo de Gente Podcast con Sergio Romo. Quiero dar las gracias a Cabaña del Abuelo del Conejo y a la Aurora Eventos en Guamúchil, Sinaloa, que son nuestros patrocinadores. Les quiero encargar a todos los que nos ven en este podcast que se suscriban al canal, que si tienen algún tema en particular, algo que les llame la atención, nos los hagan saber para nosotros investigarlo y, cómo no, traérselos a ustedes, que para eso estamos, ¿no? Y damos las gracias por que nos vean en este podcast. Este día tenemos un invitado, una persona muy preparada, una persona que está estudiada mucho, que ha hecho un gran esfuerzo por su investigación. Estoy hablando de Carlos Francisco Tabizón López, que es cronista de aquí, de esta ciudad de Guamúchil, o de esta región del Ébora, se puede decir. Yo creo también ahorita él nos los va a explicar. Licenciado, bienvenido a este podcast. Por tu invitación, estamos a tus órdenes. Para mí es un gran placer estar con ustedes y sobre todo con tu público, ¿no? Porque lo que podamos decir, lo poco, creemos que es interesante para la gente, sobre todo de la región de Sinaloa y del norte de México. Y no solamente del norte de México, sino también del sureste, el sur de Estados Unidos. Agarramos toda esta franja nosotros. Parte, sí, es las mismas familias que poblaron estas regiones. Hay familias que se fueron hasta California, familias que se fueron a Arizona, familias que fueron desde tiempos de la colonia. No de tiempos recientes, ¿no? Sino desde la colonia, cuando la Nueva España llegaba pues era 2 millones de kilómetros cuadrados más grandes de lo que es actualmente nuestra nación, ¿no? Así es. Entonces, pues es un tema fascinante, ¿no? Ok, qué bueno que se le nota que le apasiona este tema, y eso es bueno y me emociona a mí también, porque pues uno también aprende. Dicen que todos los días se aprende algo nuevo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver qué aprendemos ahora de beneficioso y que nos quede, porque esto es cultura general. Yo creo que a todos es una cultura general, no nos estorba, y conocemos de nuestros ancestros, de dónde venimos, y que, pues no sé, la mayoría de la gente no sabemos de dónde venimos, nomás conocemos a nuestras familias, pero ancestros, yo creo que muy pocos saben o sabemos de dónde. De dónde venimos y de qué época, ¿no? Muchas familias que vinieron a poblar el norte mexicano tienen su origen en Israel. Y de Israel pasaron del año 700 de nuestra era, las primeras emigraciones hacia lo que llamamos Sefarad, que es la península ibérica, o sea, que abarca los países. Antes de que prosiga, licenciado, me voy a regresar tantito. Primeramente, quiero saber qué estudió o cómo llegó usted a la investigación, qué le llamó la atención de todos estos temas, para después entrar en materia. Mira, Sí.
todo el mundo le llama la atención algo, ¿no? A mí me llamaba la atención, quería ser ingeniero, filósofo, y terminé siendo, por cuestiones prácticas, economista. Licenciado en economía. Pero la economía te enseña que la economía es la base de toda sociedad. Y donde, como en la forma en que es su economía, va dictando la formación y el tipo de sociedad en que vives, ¿no? Y por lo tanto, si sabes la historia de la economía, de dónde naciste, de dónde creciste, o del continente o del mundo en que estás, pues conoces parte del pasado. A mí siempre me interesó de niño, tuve la fortuna de tener una biblioteca regular en mi casa y una audioteca también, teníamos muchos discos. Y la lectura en mi casa mi madre me enseñó a leer a los 3 años. Y eso te hace adquirir un hábito de lectura muy temprano. Y esa lectura temprana te hace que te vayas adquiriendo una cultura universal. Y en esa cultura universal, que sería, hay que recordar que a nosotros nos educaban con enciclopedias. Sí, era lo que había. Nos educaban con temas enciclopédicos, porque somos de la enciclopedia, de los siglos de las luces para acá, ¿no? Y del Renacimiento, obviamente, ¿no? Pero entonces tú te empiezas a preguntar, cuando ya tienes un conocimiento enciclopédico, quieres particularizar ciertos temas. Bueno, está en esa cultura universal que tienes y entonces da la edad de escoger tu profesión. Yo escogí economía, me especialicé en finanzas, pero también me especialicé en historia económica. Y de ahí estudié en Chapingo Economía Agrícola y Desarrollo Rural, especializado en industrias agrícolas, que es de lo que yo vivo, ¿no? Económicamente. Sí. Es empresario usted también agrícola. Soy secretario de la Asociación de Bodegueros, etc. He tenido muchas participaciones dentro del sector empresarial. Pero a mí lo que me ha fascinado es la historia. Estudié antropología, estudié historia, estudié la maestría en ciencias humanas en la Ibero, y estudié en la ENA antropología, arqueología, etnología, y también estudié en el Instituto de Antropológicas, así le llamamos, de la UNAM. Entonces, eso, ¿por qué? Porque un dato histórico te lleva a otro, y te vas creciendo y vas escarbando, hasta tanto hacia abajo, casi arqueológicamente, hasta las primeras culturas que llegaron a estas tierras, hasta las últimas, la conquista, y hasta el presente. ¿Dónde estamos no nos podemos explicar el presente sin el pasado, si no entendemos bien el presente, pues no podemos vislumbrar el futuro. Así es correcto. No, esa es la visión. Entonces, ¿qué capté, Lovi? Por ejemplo, ¿qué te podría comunicar yo hoy sobre nuestro Sinaloa, sobre nuestro norte mexicano y sobre, como te decía, parte del sur norteamericano? Toda la Yo te puedo decir que muchos de los compañeros de los barcos de las 3 carabelas de Colón, venían, cerca de la mitad eran de origen judío. Pero ya eran conversos. Eran judíos porque acuérdate que te estaba diciendo que los judíos llegan en el año 700 antes de nuestra era a Sefarad, que así le dice el profeta Abdías en la Biblia. Y por eso en hebreo se le dice Sefarad a la península ibérica. Había reinos ahí anteriores, están los tartesos y otros pueblos ibéricos. Y los judíos que llegan a comercializar, más que nada en comerciantes. Llegan a hacer negocio con ellos. Negocios junto con los fenicios, y les gusta el lugar por la cantidad de minerales, por la cantidad de comercio que hacía,
que llevaban desde Medio Oriente hacia casi era la frontera del mundo entonces, ¿no? Vieron negocio España. ahí. Y vieron negocio y ahí se quedaron. Después viene la caída del primer templo en el año 587. Hay otra gran inmigración. Después llegan los romanos y destruyen el segundo templo en el año 70 de nuestra era. Otra gran emigración para allá. Y ya en el año 132, el Imperio Romano los expulsa. A los judíos. A los judíos. Y llegan los judíos, muchos se van a diferentes partes del Mediterráneo. Hacen colonias en diferentes partes, pero una de las más importantes fue la que hicieron en Sefarad, o sea, lo que es actualmente España y Portugal. Pasan a Francia también, pasan principalmente una parte a Italia, otra parte Grecia, pero más principalmente Sefarad. Pasan los años, llega el catolicismo que no existía, hasta año 600 más o menos empiezan a llegar los primeros cristianos a esas tierras, más o menos, con poder, pues con poder político, y empiezan a enfrentarse un poco con los judíos porque no les gustaba. Bueno, entre eso llega la invasión de los árabes, en el año 712, y los judíos y los árabes, como eran de la misma región del Medio Oriente, pues se la llevan más o menos bien. Se unieron, pero también como hay diferentes cambios en el pensamiento, hubo árabes muy progresistas como hubo árabes muy retrógradas también. Sí. Imagínate el pueblo judío, un pueblo que estuvo prisionero en Babilonia, se los llevaron a Babilonia y se regresan con los persas. Los persas los liberan y se van con ellos. Absorben la cultura babilónica, la persa, la siria. Absorben después la cultura romana, la cultura griega. Una mezcla traen. Era una mezcla era uno de los pueblos más adelantados. Y aparte que a sus hijos los enseñaban a leer a partir de los 2 años. Inmediatamente. Entonces, los 2 a 3 años era el único pueblo alfabeta. Acuérdate que es el pueblo del libro. El pueblo que se basa en un libro que le llamamos Biblia. Primero pues era el Antiguo Testamento, que era la parte de ellos. Y después viene el cristianismo que trae el Nuevo Testamento. Trae la Biblia. Y eso empiezan ciertos conflictos porque los romanos empiezan a echarles la culpa a los judíos. Imagínate, los que estaban en España ni cuenta supieron que estaba Cristo acá. O sea, ¿cómo te diré? Y allá les echaban la culpa. Oye, pues si yo no estaba ahí. Sí, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo voy a tener la culpa de ser deicida, como les echaban la culpa? Sin serlos. Entonces había una serie de conflictos, ¿no? Conflictos que se calmaban por algunos años, reyes más tolerantes. Viene la reconquista, los árabes los toleran mucho, florece mucho la cultura sefardita porque era más avanzada que la árabe. Los árabes actualmente tienen un calendario lunar y por eso el Ramadán, que es la fiesta principal de ellos, va cambiando de estación del año. Hay veces que cae el Ramadán en el verano o a veces cae en invierno, ¿no? O sea, porque por ese calendario lunar que va cambiando, no son los 365 días y fracción, que es el año solar. En cambio, el pueblo judío tiene año solar y año lunar. Por eso se fijan mucho en la Pascua judía, porque acuérdate que es un pueblo que es liberado, es el único pueblo que se dice que es esclavo, o que fue esclavo, y que estuvo 400 años de esclavos en Egipto, y que viene un Mesías que se llamó Moisés, y los libera. Ya pasan al reino donde anteriormente habían vivido, que es el reino de Canaán, las tierras de lo que es actualmente Israel.
Bueno, de ahí llega, por no hacerte el cuento muy, muy largo, pues ya habían emigraron a muchas partes del Mediterráneo, pero principalmente a España. Fue el tiempo pasando y fueron creciendo los conflictos. Llega en la pequeña edad de hielo. Empieza esa pequeña edad del hielo porque el clima es por ciclos. Ujú. Y la pequeña edad del hielo es en 1351 aproximadamente. Empieza a ser más frío y al hacer más frío hay menos cultivos, hay más enfermedades. Entre esos años, 1351, 100 años más, cae la peste negra. Se les junta. Se les junta el hambre y la peste y se le echan la culpa, y le echan la culpa a los judíos, que eran los diferentes. Okay. ¿No? Y por ser diferentes, les empiezan a culpar y a obligarlos a que se convirtieran al cristianismo. Al principio, a fuerzas, bautismo o muerte. Entre los 1251 a 1390 fueron las conversiones forzosas, la mayoría. 2 opciones. O muerte o bautismo. Y ya después hay una época en que se calma un poco la persecución, pero cuando viene el matrimonio entre de esta Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, Fernando II de Aragón, son 2 reinos diferentes y se juntan. Y los regalos que para conquistar a la futura reina Isabel, que era princesa, los judíos se los dan a Fernando. Y bien que tienen mucho dinero y regalos para esto, regalos para acá, a convencer a la reina, ¿no? Y resulta, pues logran esa unión de matrimonio en contra de otra aspirante al reino, que era Juana la Beltraneja. Bueno, ellos se quedan como reyes y sigue la época de la reconquista, de ir peleando con los árabes y reconquistando los terrenos que habían. Primero los árabes llegaron hasta Asturias, ¿no? Y después de Asturias van regresando hasta que habían quedado el reino de Granada y Málaga. Y eran los últimos reductos de los árabes. Y los judíos son los que lo financian, esta batalla, a la reina Isabel y el rey de Aragón. Y cuando los expulsan, cuando cae el reino de Granada y Málaga primero, después el reino de Granada, a los nazaríes, sacan un edicto de expulsión, que ya lo tenían preparado en enero, más o menos, pero lo publican en marzo. Y dan un plazo hasta el último de julio, para que vendiera, el que se quedara quedar, tenía que vender sus casas. Una casa la cambiaban por un burro, por ejemplo. No tenía que tener nada. Pues. Nada. Y aparte que no se podían llevar nada que fuera oro, plata o joyas. Entonces te podía llevar instrumentos y alguna cosa de lo que vayas a vivir en otra parte, pero riqueza nada. Riqueza nada. Entonces hay gente que por interés se queda porque tiene intereses ahí. Y otros no, emigran a buscarle para otro lado. Portugal, que Portugal era tolerante, al reino de Navarra, que también era tolerante por algunos años. Y posteriormente, pero muchos se van a Ámsterdam, se van a Francia y se van muchos también al reino de los otomanos, que eran los reinos que es la actual Turquía, ¿no? Pero es expandida, porque los turcos llegaron a ser dueños de Jerusalén, por ejemplo, ¿no? Y de Egipto y de varias partes de Europa, ¿no? Todos los Balcanes, por ejemplo. Y Grecia también pasó a ser parte turca. Entonces, hay 2 ciudades donde emigran, que es Salónica y Estambul. Pero también cuando ya viene Cristóbal Colón, que es financiado por 3 judíos, no es financiado por la reina Isabel, esa es una falsedad. Eso le iba a decir, porque en la historia dice que el reino... Que la reina Isabel le empeñó sus joyas para
para pagarle el viaje colombino. Ujú. Fue mentira completamente. O Eso sea, no sabía yo. eso fue, los que lo financiaron fue Gabriel Sánchez, Abraham Senior y Isaac Abravanel. Son las Eran los grandes tres fortunas, judíos. 3 judíos muy ricos que habían sido tesoreros de los reinos, tanto de Aragón como de Castilla. ¿Y si era cierto que la tripulación eran prisioneros? Sí, eran prisioneros, muchos de ellos, pero eran prisioneros de origen religioso. Ok. Eran acusados porque desde 1473 se establece la Inquisición, 1573, perdón, se establece la Inquisición en España. Ujú. Sí, 1473, perdón. Sí, ¿por qué? Ahí se establece en España, pero muy diferente a la Inquisición romana. Ellos querían, o sea, que era la Inquisición al que acusaban de haber sido cristiano, de haberse bautizado, y regresaba a los ritos judíos y a la comida judía. También con la comida. Con la comida también se le acusaba, entonces se seguía judaizando. ¿Y cuál era la pena? Les quitaban todos los bienes y les quitaban hasta la vida, ¿no? Muy Y estrictos. muy estricto. Ellos lo vieron como gran negocio, porque anteriormente la Inquisición la manejaba la iglesia, Ujú. pero ellos pidieron al Papa, porque tenían mucho poder, que los dejaran a los reyes manejar la Inquisición. Y todo lo que quitaban era para los reyes. ¿Sí? Okay. Era gran negocio. Entonces muchos se quedan y tratan de cumplir con sus preceptos y todo, y muchos a lo mejor de buen corazón se hicieron cristianos, pero aún así seguían siendo perseguidos. Bueno, pues vámonos como en el viaje colombino. Ujú. El viaje colombino de Cristóbal Colón sale un día después, o sea, embarcan a la gente un día antes de la salida, de la fecha última que habían dejado, como el último día programado para que ellos salieran. Ujú. Cosa muy rara de la marinería, porque lo general dejan que la gente se quede con las esposas esa noche. Para que se Y despidan. aquí hay ese detalle. Se suben un día antes, a las 11 de la noche de un día antes, ya está todo el barco lleno. Lleva como la mitad de la tripulación de origen, de esos prisioneros que estaban en la cárcel, la mayoría de origen hebreo. Llevan traductor hebreo, llevan médicos hebreos, y podemos señalar muchos nombres de los que acompañan a Colón. Ya cuando Colón iba según a un viaje a las Indias, que querían llegar a la China, navegando hacia el oriente. Ujú. Y pues cosa que pues, no pasó. sucedió. Encontraron América que estaba atravesada en el medio, y empiezan en los primeros, en la primera inscripción, pues son 3 barcos, ¿no? Son la Niña, la Pinta y la Santa María. La Santa María era una niña era una nao, perdón, y la Niña y la Pinta eran carabelas. Las carabelas tenían menos fondo y se podían explorar mejor los ríos. La Santa María encalla. Era más grande esa. Era más grande, más alta, y encalla por un descuido de un marinero de origen vasco. Y bueno, regresan casi al año a España. Ya que regresan a España, no, pues se descubrió otro mundo y con cosas diferentes, animales, cultivos. Sí, regresaron con cosas y novedosas. Fue una cosa... ¿De dónde sacaron esto? Apoteótica, ¿no? O sea, pues un gran descubrimiento de otras gentes y aunque eran islas las primeras, pero era, por ejemplo, la isla de Cuba, gigantesca. La isla española era muy grande también. Entonces, esa noticia hace que después se regresen en el segundo viaje más de 2,000 personas. Imagínate, de las 100 primeras, 100 y feria primera, a 2,000 personas o más en el segundo viaje. Y
Y en el tercer viaje, el cuarto, ya Colón reconoce, pero vienen otros navegantes y reconocen que no es islas, que no es las Indias, que es otro continente. Y ya cuando se descubre otro continente, y entre ellos Cortés, que participa en su plan de conquista de México, porque le hablan ahí en las playas de Veracruz de lo que había hacia adentro, lo que era la Gran Tenochtitlán. Y muy astuto, él hace amigos a los enemigos de los mexicas. Se une a ellos. Y se unen a ellos y lo conquistan. Cuando sucede la conquista de México, y entre los conquistadores de México hay muchos judíos o de origen judío sefardita. Vienen con Cortés. Cortés mismo es de origen sefardita. Okay. Colón mismo, ya se sabe que el ADN de él era de origen sefardita, de origen de Valencia, por cierto. Se habla de probablemente, ¿no? Pero ya los genes son... Ahora, a través de los estudios genéticos, la ciencia ha avanzado mucho. Te puedo decir, por ejemplo, aquí en México, el 20% de la población tiene origen judío. Pero si analizas el norte y las familias antiguas, pues tienen el 40% que tengan ese origen. ¿Sí? El doble que en el sur. Que en el sur. ¿Por qué? Porque los que se vinieron al norte tenían costumbres judías que era la endogamia. Y una de las cosas que tenían prohibido, ¿en la endogamia qué consiste? Que se casaban dentro del mismo grupo racial. No se mezclaban con otros. Ellos nomás. Eran el pueblo elegido. Por eso dicen que los de Monterrey se casan con las primas, porque también son norteños. Y tienen costumbres parecidas a nosotros. Sí. Entonces es parte de las mismas escrituras, ¿no? Pero ya viéndolo en la práctica y en la historia, cuando Cortés conquista México, hay otros que tienen interés de buscar otro reino, ¿no? Explorar más. Y explorar más. Y entonces entró un personaje que se llamó Nuño de Guzmán. Nuño de Guzmán inicia un viaje hacia el norte, buscando la mayor, porque es la Nueva España, ¿no? La mayor de las Españas, según. Y es el que le toca, viene con 4,000 tlaxcaltecas y aproximadamente 400 españoles, que va dejando en algunos poblados que conquista, y aquí nos llega como cerca de 250 y bastantes tlaxcaltecas. Tienen muchas peripecias en el camino. Pero muchos se regresan, pero no nos interesan los que se regresan. Los que se quedaron. Los que se quedaron aquí. Y podemos ver que el 99% de ellos, de los que vivían en 1540, 41, la mayoría son de origen judío español. Y los podemos saber por qué. Porque hay muchas publicaciones y mucho acceso a los archivos de la Inquisición, tanto española como mexicana. Y podemos ver cuántos fueron procesados y qué familias fueron procesadas y hacia dónde se fueron y dónde vivían. Hubo, afortunadamente, los sacerdotes que vinieron para acá, muchos también eran de origen converso. Y sobre todo en esa época los jesuitas, que fueron los que terminaron la fase de la conquista, porque aquí los indios flecheros, que eran los indios, las tribus caítas, por ejemplo, que había, eran buenísimos. Nacían los niños, le ponían un arquito y unas pajitas, ya tiraban, ¿no? O sea, eran habilísimos con el arco y la flecha, y era muy difícil de conquistarlos. Por la fuerza no se pudo. Por la astucia, sí, poco a poquito, convirtiéndola a la mala astucia, convirtiéndolos a otra religión. Y entonces, porque por ejemplo, volverse cristiano para un indígena era muy difícil, si tenías 3 o 4 esposas, te tenías que dejar 3 y quedarte con una. Entonces no trataba medio, y sus creencias, los niños y sus creencias
eran muy diferentes. Hay rebeliones contra ellos, matan al primer mártir indígena, fue aquí cerca de Mocorito, en una rebelión que se llamó Padre de Santa María, que era franciscano, y también se rebelan después, en tiempo posterior, hacia el norte. Pero aquí en Guamúchil pasa una situación muy, muy cruel. A ver. Llega cuando acuérdate que la conquista de Culiacán, 1531, muy reciente. Pero esa fue, cuando ellos venían, ahí fue donde había más masa de gente. ¿O por qué llegaron había ahí? más población ahí, y aparte ríos más grandes. Era muy rico en cultivos y mucha pesca. Ellos vieron todo eso. Pues. Tenían mucho donde comer y no encontraban minas todavía. Uh-huh. Pero ellos venían a buscar la mina porque el oro y la plata es el verdadero dinero. Uh-huh. Eso es el dinero, Sí, y lo ha sí, sido claro. durante miles y miles de años. Entonces, ellos venían a buscar oro y plata. Uh-huh. Y entonces, una de las cosas, como en 1540, le avisan primero, viene un personaje muy extraño y muy pintoresco, y muy famoso, que fue unos náufragos que naufragaron en la Florida en 1528. Uh-huh. Y hacen un periplo desde la Florida y salen entre Guasave y Guamúchil. Llegan y ahí se encuentran con los españoles que ya estaban en Culiacán en el año de 1536, y se llamó Alvar Núñez Cabeza de Vaca, que también eran de origen converso. Ok, también provenía de allá. Y él cuenta ese periplo y publica en 1544 sus aventuras, que se llamaban Naufragios, escritos en español, y prácticamente da de cuenta que anuncia todas esas tierras del norte de Texas, California. Que él le venía explorando. Que venía explorando y dice, no, pues hay una gran cantidad de nuevas tierras. Y entonces viene la fantasía de los españoles, el que había unas 7 ciudades que andaban buscando de Cíbola y Quibirra, que según eran ciudades de oro. Y ahí viene otra aventura, otro aventurero que es Francisco Vázquez de Coronado, uh-huh, que aquí en Guamúchil, porque les dicen que se están rebelando la gente del río de Sebastián de Évora, porque así le decían. Que eran los indios de aquí. De aquí, y que aquí le habían encomendado a Sebastián de Évora, que era el que había descubierto el río, dado la encomienda de los indígenas que uh-huh, trabajaran para él. Pero como no le gustó mucho el asunto, dicen que se están rebelando. Viene Francisco Vázquez y Coronado y invita a los 150 más importantes jefes de las diferentes aldeas que estaban a la orilla del río. Porque eran muchas. Y los invitan aquí en los Achiris. Aquí estás pegado, uh-huh, aquí estamos pegados casi al lugar. Y aquí, cuando llegan al real desarmados, los empiezan a lancear. Era una plática de paz. De paz, entre comillas, pero fue una trampa, una emboscada vulgar. Y ahí ya los agarran a garrotazos los otros indios que venían con los españoles. Y los españoles los lanceaban y los otros les pegaban en la cabeza, que tronaban las cabezas como si fueran calabazas. Eso lo describen y esa matanza hace que se despoble la región y se levante un líder que se llamó Tenari, uh-huh, que juró luchar contra los españoles, y dura sin poderse conquistar esto desde 1540 hasta 1590. 50 años. 50 años la rebelión, defendiendo él este territorio y nunca fue aprendido. Él y sus descendientes, sí, ¿no? Sí. Porque han de haber sido casi 2 generaciones duró esto sin poderse poblar. Alrededor sí había, pero aquí... Había aquí, ¿no? Y ya empieza a poblar más o menos como en 1565, 1540, don Pedro de Tovar, que fue el dueño de toda esta región, ¿no?
el hombre más rico de Culiacán en aquella época, ¿no? Pero pues de ahí podemos platicar muchas cosas más todavía. ¿Cómo andamos de tiempo? No, tiempo. Van como 30 minutos ahorita. 30 minutos. Ah, bueno, sí. entonces usted le cortas y la regla. Sí, sí. Bueno, entonces para seguir. Sí. Eso me interesó. El de aquí. El de aquí que fue, porque ese don Pedro de Tovar traía herreros y carpinteros y sastres y acompañó con gente y herrajes. Herrajes era herrar a los caballos, porque a las herraduras se acababan muy pronto entre los caminos pedregosos. Las piedras y eso. Y un caballo no puede, que va montado, no puede andar sin las herraduras porque se le descargan se gastan los cascos y ya no puede, lo inutiliza. Les duele. ¿No? Entonces, ese Pedro le dio muchos herrajes, armas y algunos trajes, porque traía sastres. Ellos venían a colonizar, a quedarse. Ellos no venían de paso, venían preparados con todo para colonizar la región. Con vista a conquistar todo. A quedarse. Traía fundidores, traía herreros. Era un equipo completo. Completo de lo que se ocupa para colonizar, ¿no? Entonces viene ese Francisco Vázquez de Coronado y van hasta el estado de Arkansas, buscando las 7 ciudades de Cibola que las de oro. Y se va con uno de los acompañantes que vinieron con Alvar Núñez Cabeza de Vaca, venía con 3 acompañantes. A los que venían de Florida. De Florida. Uno apellidaba Castillo, otro Dorantes. Y a este Dorantes pertenecía un negro mulato que se llamaba Estebanico. Y ese Estebanico fue medio mentirosón. Dijo, no, yo sí miré las ciudades muy ricas por allá. No falta el mentiroso en la bola. Y se lo dice a un cura que se llama Fray Marcos de Niza. Y van y hacen el viaje. Y sí, a buscarla. A buscarla. Pero qué curiosidad que se pierde el negrito. Le gustaron las indias y no supieron de él. Ahí se quedó y en viene algún Fray lado. Marcos de Niza y hace una carta al entonces virrey Antonio de Mendoza de que él vio las grandes ciudades. Afirmando. Y entonces es cuando va Vázquez de Coronado que las buscan hasta el estado de Arkansas, de parte de California, que llegan cerquita de California arriba. Y se van bastante lejos. Pues no encuentran nada. Los únicos que encuentran son a los indios pueblos, que en una de esas se les rebelan y con una pedrada que le pegan en la cabeza en una caída y se cae del caballo, se lastima en la cabeza. Se vienen ya derrotados, pero esa conquistita que le permitió, le favoreció mucho a don Pedro de Tovar, que fue a su vez padre de una mujer muy bella que se llamó doña Isabel de Tovar y Guzmán, a la cual dedicó el primer gran poema americano, Bernardo de Balbuena, que se llama La Grandeza Mexicana. ¿En qué año fue eso más o menos? Ese libro fue publicado en 1602. Pero primero, obviamente, te voy a hablar de la conquista. Llegan los jesuitas, martirizan al padre Tapia, Gonzalo de Tapia, porque le decía, oye, tú traes déjenlo a las mujeres, le decía uno que se llamaban Acabeba, deja tus 4 mujeres, te tienes que quedar con una. Por la conquista de la religión. No puedo, y tú traes tu negro, le dijo. ¿Sabe por qué le diría eso, no? Entonces, como que había roces de visión cultural diferente. Sí, eran de diferentes culturas. Viene con un gran jesuita, porque vinieron muy buenos, ¿no? Yo pienso que al principio vinieron los jesuitas que eran de origen converso, que fueron más tolerantes con los indígenas, y entre ellos Martín Pérez, Hernando de Santarén, y hay varios nombres, ¿no? Pero también tenemos aquí, por ejemplo, los nombres de qué personajes estaban en Culiacán. En Culiacán llega con Nuño de Guzmán, llega Diego López 24 de Sevilla, que lo podemos seguir hasta el año 1350 a Sevilla, y que era de origen judío.
y cómo la iglesia los molestaba cantando todo el tiempo para sacarles dinero. Y llega otro Gonzalo López, y llega también un Hernando de Nájera, y llegan varios personajes. Todos esos a Culiacán. A Culiacán, y después empiezan a quererse venir más al norte. A buscar para acá. A buscar con los jesuitas, ayudan a llegar, porque pasa un fenómeno muy interesante. En 1564, primero en 1541, 42, Francisco Vázquez de Coronado es el que pasa por acá y era el gobernador de la Nueva Galicia, porque con Nuño Guzmán se forma en Guadalajara y Cristóbal de Oñate, que también es de origen judío, es el fundador de Guadalajara, pues la Nueva Galicia, el reino de la Nueva Galicia, y llegaba hasta todo el septentrión. Pero después viene otra expedición que viene por Durango. Un poquito más arriba. Más arriba, pero dan vuelta y se meten a Topia, Durango, y de Topia llegan a Culiacán bien destrozados, y ahí los ayuda Francisco de Ibarra, se llamaba, sobrino de Diego de Ibarra y sobrino de Miguel de Ibarra, aparentemente de origen vasco, pero no eran vascos, eran conversos disfrazados de vascos. Todos esos llegaron después de las conquistas, con los miles de gente que llegaron después. Primero llegan y se quedan como, no creas que se quedan muchos habitantes en Culiacán, como cerca de 100. Y al rato son 60, 50, empiezan a ir algunos. Y después de 1540 y el 45 se descubren unas minas en el Real de las Vírgenes, actualmente Cozalá, que lo descubren a los primeros de diciembre. Por eso es la fiesta de las velas en Cozalá, que es parecido a una fiesta judía que se llama de Hanukkah, que es de la fiesta de las velas judía. Y allá la celebran en Cozalá, porque descubrieron plata y oro. Y el Culiacán, que ya se estaba queriendo despoblar, gracias a ese descubrimiento, esa mina, pues vuelve a crecer y vuelve a tener y retener a los vecinos que tenía ahí, ¿no? Porque vuelve a hacer negocio ahí. Vuelve a hacer negocio vivir en Culiacán. Y como encuentran vestigios de minas también para acá, para el lado de Sinaloa de Leiva, para el lado de Mocorito y otras partes, empiezan pues a querer presionarla, pero se hacía muy lento por medio de las armas. Los indios yaquis y mayos, sobre todo los yaquis, Sonora, eran muy guerreros, muy flecheros, y no era fácil conquistarlos. No tenían miedo. Y cuando llega Francisco Vázquez de Coronado con tropas que son auxiliadas también por don Pedro de Tovar, pues a don Pedro de Tovar le tocan propiedades en Sinaloa de Leiva, le tocan propiedades porque le ayuda a conquistar lo que es actualmente Sinaloa de Leiva y a poblar el fuerte. Pero la primera fundación que fue más o menos en lo que es Higuera de Zaragoza. Después el fuerte real se vuelve a donde está actualmente, ¿no? En una segunda población. Y ahí también entra Álamo, Sonora, porque ahí también... Álamo, Sonora pertenecía también a Sinaloa porque era la famosa provincia de Ostimuri. Pero eso fue después, ¿no? Okay. Pero ahí se empieza sucede una cosa. Cuando viene Francisco Vázquez de Coronado, como él gana y empieza a pelear de aquí del río Évora para adelante, ya no es el reino de la Nueva Galicia, empieza el reino de la Nueva Vizcaya. El río dividía. El río dividía, cosa que anteriormente no pasaba. Entonces ya se llama Sinaloa, la provincia de Sinaloa. Fíjate qué cosa, no estamos en la mitad aquí de lo que dividió un reino, eso y del otro. Y del otro reino de la Nueva Vizcaya. Y hacia el sur, al río Piaxtla, empezaba otro reino. Otro que no habían podido conquistar los españoles y lo conquista Francisco de Ibarra. Con ayuda de don Pedro también, de Tovar. De Piasta para abajo. De Piasta hasta el río de las Cañas,
que se llama provincia de Chametla. Esa provincia de Chametla perteneció a la Nueva Vizcaya. Ok. Y ya después del Río de las Cañas para allá era el reino de la Nueva Galicia, que llegaba lo que es todo Guadalajara, parte del norte de los altos de Jalisco. de todo Jalisco, lo que es actualmente Nayarit, Colima, y parte de Michoacán y Zacatecas. Ok. ¿Eh? Así Cuando estaban se divididos. descubrieron también las minas de Zacatecas en 1456, un poquito después de las que se descubrieron aquí. Y fueron sinaloenses los que descubrieron aquellas minas. Se Es fueron que- de aquí para allá. Sí, andaban de un lado para otro buscando el oro y la plata, que era lo que les interesaba. Algunos más, los que tenían más posibilidades. Y por ejemplo, ese personaje que se llama que se llamó Diego López 24 de Sevilla, pues es el que investigué primero por lo raro del nombre 24 de Sevilla. Nunca que lo había quería escuchado. decir había sido regidor en Sevilla. Ujú. Y ese título de 24 era un título honorario, no de nobleza, sino civil. Se lo habían dado. Que lo había llegado por haber sido regidor Mm, de la ciudad más importante prácticamente de España, que era Sevilla, ¿no? ok. ¿No? Todo está poblado, pero casi todos esos personajes muy habilidosos, muy lectores, Muy inteligentes. sabían manejar el astrolabio, que era como un GPS para saber en qué parte estaban La ubicación. la ubicación, tanto en grados de longitud Latitud y o longitud. latitud y longitud. Sabían manejar varios instrumentos de la época que no cualquiera lo sabía hacer, tanto para navegar en tierra como para navegar en el mar. Entonces, aquí estamos conquistados por esos que llegaron aquí, que fueron los primeros conquistadores nosotros, y que de los mismos aquí se iban quedando. Aquí se iban quedando porque no se querían ir al sur, porque en el sur ya habían empezado la quema de judíos, como en España, para sacarles el dinero y sacarles lo que podían. Para que te das una idea, ¿cuánto dinero crees que les robaron los reyes españoles a los aztecas? los reyes católicos a los propios judíos? No tengo idea. 1,000 millones de ducados de 375 maravedíes cada uno. 1,000 millones de ducados, de monedas de oro. Ese es el robo que le hicieron los reyes a los conversos, a los que acusaban de judaizar y que la Inquisición, todo un invento, era más económico que otra cosa, que religioso, era negocio. Muy buen negocio. Un robo. Fueron unos grandes ladrones los reyes católicos, no fueron otra cosa. Y aquí lo empiezan a hacer. Aquí estaba virgen todo eso. Virgen, entonces la gente empieza la quema allá y dijo, pues no me regreso para allá. Aparte que ellos traían, como te conté hace rato, una mujer muy bella que provocó que un cura hiciera un gran poema, que estaba joven, ¿no? Que se llamaba Bernardo de Valbuena, el poema dirigido a doña Isabel de Tovar y Guzmán, que se llamó La Grandeza Mexicana. Y dice: a ti por tus raras partes y gran entendimiento, y le puse unos versos de amor muy bonitos, ¿no? Lo que quiere decir que era una belleza. Sí, sí. Pues el otro tesoro que veníamos a esconder acá nosotros, y nos los mujeres. quitaban también, eran nuestras lindas Las mujeres. Nuestras lindas mujeres. Que son las mujeres judías, eran destacadas por su belleza. Por eso las sinaloenses y norteñas son muy diferentes al sur. Al sur. O sea, el color de piel es muy diferente. El color, la forma. Y la cocina es otra cosa también. ¿Qué comemos actualmente? Las tortillas de harina es el pan sin levadura judío. La machaca es más, cuando empiezas a guisar ajo y cebolla, ya te distinguían que eras judío. Allá en España estaba prohibido. Ajo y cebolla, y más el sofrito que hacemos, que le agregamos chile, tomate y le agregamos especias y eso. No, pues eras judío. La verdura.
la verdurita para hacer el sofrito, para agregarle la carne, agregarle lo que vayas a agregar. Lo que le quisieras agregar. Lo que quisieras agregar. Prohibido allá. Prohibido allá. Y, oye, no nos dejaban ni... Todo nuestro trabajo era en vano porque nos lo quitaban. Si hacías oro, te lo quitaban. Si tenías tu mujer era bonita, también te la quitaban. Te fregaban. Entonces, pues nos venimos huyendo para el norte. A los más lejanos, 300 años duramos aislados casi del sur. ¿Mucho tiempo? Mucho tiempo. Y de ser aquel gran pueblo que construía, por ejemplo, en la Bahía de Banderas se construyeron los barcos más grandes del mundo en aquella época, construidos por mexicanos o españoles de ese origen. Y se iban en el barco a navegar hasta las Filipinas. Y regresaban en el famoso viaje del tornaviaje hasta Bahía Banderas otra vez. Ya venían mercancías desde la China. Ya traían. Y mandábamos plata acuñada en Culiacán, acuñada acá, piezas de A8 que le llaman. Y venían, y eran de circulación normal en China y se cambiaban por oro. Venían los galeones cargados de oro. Aparte el oro que se llevaban de aquí de las minas, ¿no? Pero por eso estos sí comercian con los demás. Por ejemplo, hay especies en 1595, para que veas la comida. ¿Has comido paella? Sí, español, español, ¿sí? Sí. Pues en Culiacán en 1565, en julio, un tal Pedro de Nájera, que era herrero, compró 3 pesos y feria de azafrán. Ya lo usaban. Ya había. Y en Sinaloa, Leiva, era otro dato, en 1628 ya había azafrán, ahí compraron 4 kilos. Entonces, tú dices, pues un pueblo que sabía de especias. Los sureños no usan casi las especias, más, y te comes un menudo en la Ciudad de México, ni pimienta le echan, ni sal. Muy diferente. Ni pimienta siquiera. No usan ni la pimienta a la sal, que es lo más básico. Ahora que le echen comino a la carne, que le echen tomillo, que le echen al laurel, que le echen todo el orégano y todas las especies, mínimo 7 que usamos en cada guiso. Allá no. Allá no. Y aquí estamos muy arraigados con eso. Con las especies, con el buen sabor de la comida. Y es que es muy diferente nuestra comida en el norte, yo pienso que la comida del sur. Hay un investigador que dice que el norte en la comida es el uso de las especias y el sur el de los olores. Es muy diferente la comida, ¿no? Sí, el pozole, el menudo, los tacos, todo eso. Bueno, el pozole pues no es... el menudo es le llaman en Madrid callos a la madrileña, lo usan, es un guiso que también hacen, es antiguo, el cocido de garbanzo. Es la adafina judía, era un potaje del Sabbat. Ahora, cada platillo tiene su explicación, pero pues tardaríamos buen rato para explicarlo, pero te puedo decir por adelantado si pueden ir al Museo Regional del Ébora, porque es el único museo que cuenta esa historia de sefardita, desde Colón, desde cuando llegan y la conquista, y precisamente que el 80% de nuestra comida popular es de origen judío. Tiene 3,000 años de origen. Ahora, ¿cómo conocían a un judío? Guisando ajo y cebolla, empezando en aceite. Ahí es donde descubriste. Ya empezabas, ya se te descubrió lo malo. Si leías, también. Porque el 90 y tantos % de los españoles eran analfabetas. Y otra, si te bañabas seguido. Los españoles se bañaban solamente cuando los bautizaban. Dice que quién sabe si cuando se casaban y al morirse no sé. Pero si acaso 2, 3 baños, dicen los indígenas que un español lo olía mal desde 200 metros, ya los olía. Pues sí. Y en cambio el indígena, el norteño, es bañador, bañarse. Sí. Mínimo se bañaba el baño ranchero todos los días, ¿no? Lavarse la cara y las axilas y el cuello, mínimo.
Y a la semana era baño seguro, porque pues había que acostarse con la mujer mínimamente una vez y era baño segurito. Y ellos eran los adelantados, entre comillas, Entre pues, comillas, y luego era la cultura, qué diferente. No, pues. no. Ellos se creían más adelantados. Y a todo lo que es bonito en España y de artesanías antiguas y cosas, es árabe. Y ya cuando vimos que los árabes no eran tan adelantados en la ciencia, que su calendario es lunar todavía, y en cambio el calendario judío es lunar y solar, ¿eh? Entonces, pues dices tú, ¿Cómo está la cosa? Que todo lo bueno de España sea árabe y lo malo sea judío. O lo desaparecen, o lo desaparecieron. No decían nada. Nada, como para que se olvidara. Nosotros estamos precisamente, gracias a ciertas investigaciones y, por ejemplo, al que mi madre me enseñara a cocinar a los 14 años, porque me fui a estudiar el 69 a la Ciudad de México, aprendí a cocinar. Puedes ver que cuando ves las recetas judías dices tú, acá dijo, pues si son las mismas, ¿no? Y es más, hay libros, tengo una gran cantidad, tenemos una biblioteca con 20,000 libros ahí en el museo, muchos de historia y muchos precisamente sobre este tema. Vamos a hablar horas y horas sobre el tema. Donde en Grecia, ¿te acuerdas que te había dicho que algunos en la expulsión de 1462 se fueron para Grecia? En Salónica, que es una de las dos ciudades más importantes con Atenas y Salónica en Grecia. Todavía en los años 20, antes de los nazis, un viajero que pasa y nos escribe un libro y publica, hacían el guiso parecido al nuestro, a guisar la machaca, a guisar el bistec ranchero, o a guisar el riñón, o el hígado encebollado, hígado ranchero, o los frijoles charros, como le decimos nosotros, y muchos. El colachito y todo eso, que ellos lo hacían con berenjena, no con calabaza. Y al comer, le daban el guiso y frijoles fritos por un lado y arroz rojo. Como nos lo daban hace unos cuantos años a nosotros. En Salónica todavía conservaban la costumbre del consumo judío, hasta antes de la matanza que hacen los nazis, ¿no? Ahí prácticamente a los que más murieron en la Shoah, o el holocausto judío. Sí, todos los judíos. La mayoría fueron de origen sefardita. Ok. Licenciado, sé que tiene ¿cómo es? ¿Es título? ¿Es distinción? ¿Ser cronista de la ciudad? ¿Qué es un título honorario. Un título. ¿Cómo se logra ese título honorario? ¿Hace un examen o quién lo avaló? ¿Cómo está la cosa ahí? Para hacer una cronista. Por las publicaciones, por el trabajo que has hecho por la cultura. Y aquí a mí me propuso, fue una convocatoria que sacó el ayuntamiento, y a mí me propuso la UAS y el Club de Leones. Y deberíamos tener hombres nacidos aquí, en la ciudad, porque ya los otros cronistas habían sido de fuera. Entonces el ayuntamiento dijo, no, pues necesitamos que sea el cronista de aquí, de la oriundo ciudad, de aquí. Y ver el currículum de publicación y currículum lo que ha hecho por la cultura. Por la cultura y la preparación para hacerlo. Que tenga. Y entonces yo fui elegido. Mi elección soy cronista oficial y vitalicio de la ciudad. Que es un título, yo creo, una distinción honorario. Nunca me he recibido un centavo por eso. No, pero yo lo hago con mucho gusto. Es algo que a usted le gusta y pues es una distinción que usted tiene sobre eso. Yo fui muy amigo de los 3 cronistas anteriores. Don Carlos Esqueda fue magnífico amigo y fuimos muy de platicar seguido cuando yo venía. Y ya cuando me quedé, que el 83, él muere el 84, pero antes de
de su muerte me propone a mí a que perteneciera a la Academia Sinaloense de Cultura. Entonces se llamaba Hernández Tiller, porque nos tomó la protesta entonces Antonio Toledo Corro, el 24 de marzo de 1984. Yo propuesta de él, yo fui miembro de estar trabajando en esto de la promoción cultural en forma más directa desde esa fecha. De esa fecha para acá. Para acá. O sea, entonces, tengo más de 40 años en este menester. Y conocí pues, también a un Alberto Vega Chávez, que fue secretario de la preparatoria en la que yo estudié. Y presidente municipal, muy estimado por nosotros, y fue muy amigo nuestro. Me tocó hacerle los homenajes en vida a él, por parte de la Asociación de Profesionistas de Guamúchil en aquella época. Y después fui amigo porque coincidimos ser miembros de la Academia de la Cultura, Arturo Avendaño y yo también, y otros compañeros. También fui muy amigo de él. Entonces, yo me preparé para ser cronista. ¿Usted quería ser cronista? Yo quería ser cronista y me preparé para eso. Lo logró. Y tengo bastante escrito, pero no es igual a descubrir. Por ejemplo, hacían falta muchas investigaciones. Ahora tenemos objetos y obras de arte de hace 13,000 años hechas por el hombre aquí. Y sabemos que ininterrumpidamente ha estado habitado esta región a través de estudios arqueológicos, ¿no? Hemos descubierto varias culturas, entre ellas la cultura Mahoma, que así le puse, una cultura de 5,000 años que no se había descubierto. Y también afirmamos que el origen de la cultura última que quedaba, del año 1000 para acá, era de origen, también la anterior pudiera haber tenido influencia de la cultura madre americana, que es la cultura maya. Como la cultura griega es la cultura madre de Europa, aquí, ¿no? Es la cultura madre de América. ¿Hubo asentamientos de ellos aquí? Sí, ¿no? El juego de pelota. El ulama. El ulama es netamente de origen maya, ¿no? Varias costumbres de los indígenas. Y lo otro, pues faltaba estudios sobre la conquista, sobre la colonia, porque los que sabían eran muy cositas muy pequeñas, y sobre la llegada de los jesuitas, después la intervención francesa. A mí me tocó hacer una investigación y descubrir que 30 y tantos jóvenes de Culiacán pelearon por su Culiacán en la batalla de San Pedro. Haz de cuenta que San Pedro, Culiacán en aquella época, porque los franceses toman Mazatlán y vienen a tomar Culiacán, que tenía mucho oro enterrado, porque venían todas las calles de Mazatlán, les levantaban los pisos para sacar oro. Ahí tenían enterrado. Dinero, para sacar los intereses, como decían. Y una cosa curiosa, ¿por qué los norteños fuimos los que pelearon principalmente contra los franceses y no los sureños? Porque a los sureños les decían los sacerdotes que si peleaban contra los franceses iban a ser excomulgados. Y como nosotros los norteños no éramos muy creyentes. No religiosos. No muy religiosos, sí creyentes en Dios, pero no en la religión como tal. Como tal, pues nos agarramos contra los franceses, y la primera derrota del ejército francés fue aquí en Sinaloa, en la batalla de San Pedro. La primera derrota donde el ejército francés desfila como de ejército derrotado por las calles de Culiacán. Nunca había nacido. Nunca. En Puebla lo rechazan, pero aquí es la primera derrota. Y ahí toman el ejemplo de cómo derrotarlos, porque traían mucho mejores armas que las que habían traído en 1862. No, ellos tomaron, aquí los muchachos a machetazos contra los más bravos se metieron. Acuérdate que los rifles eran de un solo disparo tiro, y volverlos a cargar. Y estos a caballo y con lanzas, a puros lanzazos y machetazos casi.
Bueno, usaron 4 cañones, pero muy rudimentarios. Y las armas que teníamos eran más rudimentarias que las de ellos. Las de ellos eran de retrocarga, mientras los nuestros los teníamos que cargar por la punta y era una bolita de plomo la que le echábamos. Cuando ellos ya echaban una bala y con un cañón rayado que la bala salía dando vueltas y alcanzaba mayor distancia y mejor puntería. Entonces no fue fácil. Y esa batalla, siendo inferior el número de sinaloenses que de franceses y traidoras, lograron derrotar 400 hombres contra 600. Y los derrotaron. Cerca de 600, 500 y feria, a ser exacto. Hay mucho que platicar de la historia, de todo esto que, como dije en un principio, no la conocemos realmente, sí, ¿no? Así, a mí me tocó subir al Congreso, hacer la propuesta por esa investigación que yo hice, y la ciudad de Culiacán la elevamos a ciudad heroica, gracias a esa acción. Por esos jóvenes que pelearon de Culiacán, a los que llamó a pelear Antonio Rosales. En esa pelea. Y ahora desde el 14 de octubre del año del 2014, Culiacán hizo el decreto, el Congreso, y elevó al rango de ciudad heroica Culiacán. A raíz de esa investigación que me tocó hacer a mí. Yo había sido de la crónica estatal, fui presidente, pertenecí a la nacional, pertenezco todavía al Consejo Nacional y al Consejo de Ciudades Heroicas también. Yo por ese lado, las distinciones también que he recibido en mi aspecto como historiador, como cronista, han sido las más grandes que se dan en nuestro gremio. Sí, ha conquistado todas las que se dan y yo me siento muy a gusto, pero trabajo todos los días y investigo todos los días. Eso es lo que me fascina. Y consigo libros, si no están en internet, los mando pedir. Ahora es una gran facilidad por las bibliografías, y voy acumulando las bibliografías en la biblioteca del museo y archivos también, para que vean que lo que decimos nosotros en el museo está respaldado. Está completamente respaldado. Y que no es mentira, no es charlatanería, no es nada. Que todo tiene un respaldo. No estoy inventando nada. No, ¿y para qué caso tiene inventar historia? Aquí está todo lo que yo... O sea, la verdad sobre todo, y la verdad. Primero la verdad, Sí. La verdad. Es lo que habla. Y eso, pues yo creo que habla por sí solo de todos estos reconocimientos que usted tiene, todos esos estudios que lo avalan para decir todo lo que sabe de la historia. Sí, pues. O sea, es un camino escogido que da sin sabores a veces, pero muy pocos. Nada más es más el gusto, porque es imposible que todo el mundo esté de acuerdo contigo. No, claro. Pero en realidad lo interesante es que lo podemos demostrar todo lo que decimos. Y tenemos piezas arqueológicas también ahí en el museo que la demuestran. Eso le iba a decir, que haga ahí usted un comercial o invite a toda la población pues, de Guamúchil, de la región del Ébora, del estado, a que vengan a visitar nuestro gran museo pues, que tiene mucha historia, que no la conocemos. Un museo regional que nos habla sobre precisamente esos conquistadores. Ahí tenemos sus armas, tenemos sus instrumentos que usaron para diferentes cosas de labranza, el modelo de sus casas, la forma en que vivían, cómo vivieron durante 400 años aquí en estas tierras, y que vivían con muy poco, ¿no? Realmente muy modestamente. Pero aún así, tenemos las armas que fabricaban los mismos sinaloenses, espadas y otras cosas. Pero también tenemos cosas del ritual judío que nos hemos encontrado, y algunos instrumentos para cocina, algunos instrumentos muy interesantes que tenemos ahí en el museo. Vale la pena visitarlo. Vale la pena. Es el primer museo con el enfoque
de la historia del norte, la verdadera historia de los norteños. ¿Por qué somos como somos? ¿Qué comemos? ¿Y por qué comemos lo que comemos? Y nuestras costumbres, ahí están en este museo. El otro día, cuando hablé por teléfono con usted, que me llamó la atención algo que me dijo, que en el museo está contada la historia en base a las piezas que hay en el museo. Así es, pues. Esa es la didáctica que tiene para contar la historia, es junto con las piezas que lo demuestran. Y aquí está esto porque hacíamos esto, pues. O sea, sí, exactamente. Y eso yo creo que es lo interesante del museo. Sí, y como ustedes dicen, no lo tienen otros museos, eso que tenemos nosotros aquí. No, ahorita no es por nada, pero la gente que sepa de museos, es el mejor museo del noroeste de México. Lo tenemos aquí en Guamúchil, Sinaloa. Así es. Entonces invitamos a la gente a que venga a visitarnos. Y también me tocó trabajar el Museo Pedro Infante. Ahí el 80% de las piezas pertenece al patronato que yo represento. Okay. Y a mí me tocó hacer el diseño, contar la historia, diseñar el edificio también, y del otro también. Me tocó involucrado en los dos. Divertirme un rato. Es una diversión para usted. Claro, realizar lo que le gusta es una diversión. Cuando el trabajo se vuelve divertido, qué mejor trabajo puede estar. Así es. Algo que quisiera agregar de esta interesante plática, licenciado. Darte muchas gracias por tu espacio, de tu tiempo, de tu programa. Y pues esperemos que no sea la primera o última vez, y tengas algún tema de interés y investigación de nuestra historia, ya más en particular. Hoy te hablé en términos muy generales, pues estamos a tus órdenes. Algo en particular. Y como no, sí va a haber una segunda episodio de esto, sí, que es interesante y que la verdad no la conocemos. O sea, hay muchos personajes. Del 100% de la población, me atrevo a decir que ni el 5% a lo mejor conoce de dónde venimos. Sí, sí. O sea, es muy poco y es algo que deberíamos de saber porque es cultura general, es algo propio de nosotros, que nosotros tenemos o deberíamos saber de dónde provenimos, por qué comemos lo que comemos, como usted dice, y esas cosas, pero pues bueno, hay que hacer... El habla, porque el habla que tenemos, el habla que teníamos, porque anteriormente teníamos un habla diferente. Las diferentes lenguas a lo mejor que se usaban aquí. Sí, no, y es que hablábamos originalmente judío-español, o el romance español que nos dejaron los conquistadores. Y empezamos a hablar español últimamente, ponle del finales del siglo XIX, principios del XX. Ok. No hablábamos español, hablamos judío-español. Por eso no hay producciones literarias en Sinaloa antes de esa época, hasta que emprendimos el español. Y se expandió a través de la televisión, la radio, la educación. Entonces ya nacieron poetas, novelistas y escritores sinaloenses. Y antes contabas con los dedos de la mano los libros de sinaloenses en la Biblioteca Nacional, y ahora son miles miles y miles de libros hechos por sinaloenses. Pues bueno, muchas gracias por esta interesante plática, licenciado. Como lo reiteré, esperemos que haya una segunda, y sí le va a haber una segunda porque son temas muy, muy interesantes. Muchas gracias a toda la gente que hace pues, el favor de vernos estas cosas tan interesantes que acabamos de ver ahora, y que pues, todos los días se aprende algo nuevo. Este día estamos aprendiendo pues, a grandes rasgos de dónde venimos, lo que es la región de aquí de Guamúchil, el río Ébora, que aquí partían dos reinados, para un lado uno y para otro lado los otros. Entonces, muchas gracias. Damos las gracias a Cabaña El Abuelo del Conejo en Surutato, Sinaloa, y a la Aurora Eventos en Guamúchil, Sinaloa. Los invito a que se suscriban al canal. Por favor, que si tienen algún tema en particular que les interese, con mucho gusto lo buscamos y se los traemos a ustedes. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.